En este video vamos a utilizar los componentes TakeUnit y TakeUnitRow y vamos a mantener los mismos componentes que usamos en la parte anterior. En este caso usamos FixedFlowInput y el tJavaRow y el tLogRow. Y vamos a agregar dos componentes más, en el cual tenemos dos flujos, que son estos FixedFlowInput 1 y 2, los vamos a unir utilizando el componente TakeUnit. Luego se lo vamos a transferir al componente JavaRow, como vimos en el video anterior. En este componente hacíamos la transformación de una escala a la otra, y con la particularidad de que vamos a usar el componente TakeUnitRow para identificar las filas que son repetidas y las que no son repetidas o duplicadas. Entonces vamos a proceder. Este fue nuestro ejercicio anterior. Vamos a proceder a duplicarlo. Yo lo voy a llamar parte 2. Ok, vamos a cerrar la parte 1. Abrimos la parte 2. Como ya lo mencionamos, tenemos unos valores que son en escala Fahrenheit y las vamos a pasar a Celsius de unas ubicaciones que hemos llamado A, B y C. En esta parte utilizamos una entrada de datos, la segunda, que es en tabla, y ahora vamos a agregar otra entrada de datos también con el mismo componente FixedFlow, pero vamos a definirle la misma estructura también. Entonces voy a irme al esquema del anterior, lo seleccionamos con clic, lo copiamos, nos vamos al nuevo componente, editamos el esquema, lo pegamos, guardamos, pero vamos a hacer una pequeña variante, y es que no vamos a usar la entrada de datos en la primera ni en la segunda, sino que vamos a usar la tercera entrada de datos, en las cuales son valores ingresados por coma. Entonces voy a ingresar 35.6 punto y coma a 29.9 punto y coma X y 90.8 punto y coma. Y estos serán mis valores. Ahora yo quiero que tanto mis valores de mi componente 1 como mi componente 2 sean procesados o sean transformados. Entonces voy a utilizar un componente que se llama TakeUnit, el cual me permite unir dos flujos de datos que mantienen la misma estructura. Entonces selecciono el componente, lo uno, selecciono el componente 2, los uno. Vamos a acomodar esto acá un poquito, ubicarlo. Como veremos, el componente recibe las dos estructuras que son idénticas y nos genera una sola salida de datos. Luego de esto, queremos unir esa salida en mi componente JavaRow, y justo antes de imprimirlo vamos a hacer una pequeña modificación. En este caso deseamos identificar cuáles están repetidos y cuáles no están repetidos. Los vamos a pasar por el componente y vamos a ver que este nos va a ofrecer dos salidas de datos, en este caso los únicos. Vamos a agregar otro componente TakeUnitRow para nuestra segunda salida de datos. Aquí los tenemos. Entonces revisemos los datos. En el primer componente tenemos unos valores para A, B y C, y en el segundo tenemos valores para A, B y C. Nuestro valor repetido, por decirlo de alguna manera, será el que tiene la ubicación A. Sin embargo, para hacer esto tenemos que definir en el TakeUnitRow, identificar cuál sería nuestra llave que nos permitiría clasificar o no un valor repetido. En este caso vamos a definir que la ubicación es nuestra llave, y si queremos podemos definir que sea sensitivo a mayúsculas y minúsculas. En este caso lo voy a dejar
sin case sensitive. Ok, entonces seleccionemos nuevamente los controles, vamos a los tLoadRow, vamos a definir que sean salidas tipo tabla, guardemos los cambios, vamos aquí a la sección de Run y vamos a ejecutar nuestra salida de datos. Esperemos un momento mientras se prepara el job. Vamos a rodar y aquí tenemos nuestras salidas de datos. Si de pronto no tenemos claro a qué corresponde cada uno de nuestros valores, en este caso es fácil identificar que el componente tLoadRow está imprimiendo el valor duplicado, mientras que el tLoadRow 1 está mostrando todas nuestras salidas de datos. Podemos proceder a, seleccionamos el componente, le damos doble clic, en la sección vista le colocamos salida y el componente 2, y vamos a la sección view y le decimos duplicados. Ahora sí, cuando lo demos nuevamente a ejecutar, vamos a ver claramente cada salida de datos a qué sección pertenece. Salida, duplicados, en este caso la ubicación A contiene registros duplicados. En este caso determina que es este valor el que se encuentra duplicado. Obviamente él identifica de los dos flujos y escoge uno y lo clasifica como repetido.